no vino. Entonces, bueno, entonces el tema de hoy es el ciclo cardíaco eléctrico y los fenómenos que a él se asocian, los fenómenos que están asociados al hecho de que hay un mecanismo eléctrico para hacer ciclar, para despolarizar el miocardio en una secuencia conocida y en una forma que tiene que ser repetitiva, constante y ajustable. Ahora, ya hablamos en días pasados de el hecho de que la célula miocárdica y en general todas ellas, no solamente las células especializadas para la conducción, tienen, decíamos, algo que se llama automaticidad. Y esta automaticidad es el principio del que me guía la posibilidad de que la fibra muscular, como es autoexcitada o autoexcitable, pueda generar un latido, pueda generar una despolarización y que si puedo establecer un mecanismo autoexcitable que se repita a sí mismo, tengo un ritmo, ¿no? ¿Ok? Y que puedo regular la excitabilidad regulando los canales específicos de la membrana que permiten el movimiento de sodio, en particular sodio y potasio y de calcio hacia el interior de la membrana. Eso creo que quedamos claros. Ahora, existe otro problema. Eso me genera en sí la posibilidad de que exista un ritmo, pero me genera un problema. Si cualquier célula en el miocardio puede iniciar el latido, ¿cómo garantizo yo que el inicio de la despolarización, o sea, que el inicio del latido, lo haga la célula apropiada? Porque vos querés que haya una secuencia, ¿no? Que la aurícula se despolarice antes del ventrículo, que el ventrículo se contraiga en orden, porque si no lo que tenés el músculo fibrilando ahí, pero hay vibración, pero no contracción. Entonces no podrías tener gasto cardíaco. ¿Cómo hacer que la célula se despolaricen en orden? ¿Okay? Y me vas a decir, bueno, no, que para eso tenemos un sistema de contracción cardíaco, que pereré, que me enseñaron que había un tal de His en anatomía. Se los enseñaron, por cierto. Ok. Ahora, el problema es que todavía no hemos resuelto es que sí es cierto, el sistema, los nodos y el sistema de His-Purkinje, que vamos a ver que es un poquito más complicado de lo que tal vez te han enseñado, son los que deberían conducir el latido. Todavía, como te digo, no hay nada que te diga que si el músculo ventricular, un pedazo del músculo ventricular por ahí, se le ocurriera darle golpe de estado al sistema de conducción e iniciar el latido por su cuenta y crear literalmente ese es el principio de una arritmia, ¿ok? Algo que está disparando, de una taquiarritmia, algo que está disparando cuando no debía. ¿Cómo hago yo para suprimir la actividad del músculo ventricular en el 99.9% de los casos y solo dejarla ahí de reserva para la rarísima ocasión en que sí necesito que el músculo ventricular inicie el latido? ¿Ok? Y eso de la ocasión cuando el músculo ventricular te inicie el latido va a ser, ¿nunca viste El Padrino, Fernanda? La original, la primera, El Padrino, la primera parte. Que hay una parte, pues si no la has visto, te estás perdiendo de una muy buena. ¿Ok? Es que hay una parte, cuando en la primera escena del Padrino,
llega el que está en la boda de su hija y entonces está Don Vito recibiendo a los huéspedes en su oficina. Entonces llega y él, como él viene y le besan el anillo y que no sé qué, y que él está concediéndole favores a todo mundo, ¿va? Porque hay una tradición supuesta, es falsa, después me enteré que era falsa, de que el día de la boda de la hija de uno, el padrino, yo no puedo negar un favor y todo lo demás, ¿va? Entonces, que viene el panadero que habían, no sé, a la hija la habían asaltado y no sé qué más, y entonces le va a pedir y el de la, no, el panadero, perdón, el funerario le va a pedir un favor y le dice, entonces le dice don Vito, va, y te voy a conceder un favor, pero a cambio, espero que algún día, y espero que ese día nunca venga, tendrás que pagarme el favor. ¿Ah? Entonces, exactamente así estás. Esperas que el día que el miocardio ventricular tenga que agarrar el control del latido, espero que nunca venga. Pero tiene que estar ahí esa posibilidad de poder iniciar un latido con cosas que no sean el nodo, sino auricular. ¿Okay? Es tu mecanismo de respaldo que te va a mantener vivo el día en que el sistema falle. Ahora, veamos un poquito. Hablábamos cuando hablábamos de los canales, de que la ritmicidad o la automaticidad depende de esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi? Ah, aquí. Esto, aquí tenés dos fibras. Esta es en el nodo SA, el nódulo sinusal. Y este es el músculo ventricular. Mira la diferencia. Aquí vamos a invertir los voltajes. Yo no sé por qué los fisiólogos hacen esto, de leer los voltajes adentro. Pero es lo mismo. Mira lo que pasa. Cuando el nodo SA está polarizado, estamos acá, en reposo. Aproximadamente más 55. Fíjate bien la diferencia. El músculo, el nodo SA, está polarizado solo a 55 milivoltios. O sea, mientras que el músculo ventricular está polarizado a más 85. Eso quiere decir que para iniciar un latido, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí tengo mi carga, o sea, tengo sodio afuera, potasio adentro, como es costumbre, calcio afuera. Pero el canal de sodio es bien poroso, ¿ok? Ya probablemente los canales de sodio rápidos, ¿te acuerdas lo que son de puro sodio? A 55 voltios, de hecho, ya probablemente estén inactivos. O sea, ya no los estás utilizando, sino que aquí el trabajo lo está haciendo un canal de sodio-calcio. Que decíamos, empieza a filtrar 55. En este punto, mira lo que pasa. Los canales son porosos. Quiere decir que, aunque recargaste, vaya, llenaste tu célula de potasio y sacaste el sodio, es como decir que tengo yo, en términos porosos, quiere decir que si yo tengo un vaso, por ejemplo, y le hago un agujerito en el fondo, yo lo lleno, pero eventualmente se va a vaciar. Y aunque volviera a llenar el vaso, se va a fugar, ¿no? Y voy a terminar otra vez con un vaso vacío. Ok, y un charco en el escritorio, pero ese no es el punto de la explicación. Y lo vuelvo a rellenar y se vuelve a vaciar lentamente. Eso es lo que me refiero yo con porosidad, con que el canal tiene una fuga. ¿Okay? Por lo tanto, el sodio está volviendo a entrar a la célula y el voltaje está cayendo. ¿Okay? Hasta el punto en que a más 40 milivoltios, se abre el canal de calcio, el canal de rianodina. Y entonces la célula, mira, se despolarizó. Y esto es automático. Todo este mecanismo es automático.
No depende, no, la célula no necesita hacer nada, sencillamente depende de la misma existencia de un canal poroso. Por lo tanto, ya tengo un mecanismo para iniciar el ritmo. Ahora, si yo cambio, fíjate que esto tiene una pendiente, ¿ok? Y esa pendiente, si así quieres decirlo, es lo que me tira el ritmo. Si yo tuviera un canal más poroso, la pendiente sería más alta, ¿sí? Mira, o casi vertical, y entonces tendría un latido, recarga, otro latido, y aumentaría la frecuencia. O sea que eso me dice que jugando con el canal, ¿no? Sintonizando adecuadamente el canal, yo puedo cambiar la frecuencia nativa, ¿ok? La frecuencia natural de disparo. Y entonces el nodo SA va a disparar a una frecuencia nativa que ande entre 60 y 100, dijimos, su ritmo natural. Ahora, compara eso con lo que pasa abajo. Mira el músculo ventricular. También es poroso, mira, pero es bien lentamente poroso. Mira lo que pasa, la curva es casi horizontal. Eventualmente, si yo quisiera que el músculo ventricular se despolarizara, tendría que dejar pasar un montón de tiempo antes de que esta curva suba lo suficientemente para llegar a 50 y a 40 y entonces chum, latido y otra vez. Pero mira el tiempo que pasa entre esto y eso. Si aquí medimos tiempo y aquí medimos el tiempo, el músculo ventricular se puede despolarizar solo, pero lo va a hacer mucho más lentamente que el nodo SA. Y entonces ahora vamos a jugar un jueguito, que es lo que vamos a llamarle la supresión por sobremarcha. Y Fernanda me dice, ¿qué es eso de la supresión por sobremarcha? ¿Qué nombre tan complicado? Pero si me creerías que vos la has practicado alguna vez en tu vida. ¿Que alguna vez has practicado supresión por sobremarcha? Sí. Vas a jugar un jueguito. Jueguito que todos jugamos en preescolar. Agarremos a todo mundo de las manos y hace, bueno, no una fila, sino así, lado a lado, y todo el mundo agarrado de las manos. Y todo el mundo empieza a caminar. El chiste es que es caminar sin, por supuesto, sin romper la cadena, sin desprenderse. Y lo hacías en el patio y te llevabas de encuentro a todos tus compañeros. ¿Te acordás de ese juego? Ibas cantando, el que no se aparta se lo lleva la corriente, el que ibas atropellando a todo el mundo en el patio de la escuela. Ok. Entonces, a eso es lo que voy ¿a qué tiene que ver eso con la sobremarcha? Que para que la cadenita de gente no se rompa, todos tienen que ir al paso del más rápido. Porque el más rápido es el que dicta el paso, te va a arrastrar. Si no te pones al día, básicamente te va a arrastrar y te vas a soltar. Eso es la sobremarcha. Vas al paso del más rápido. Ahora, si volves a tu dibujo, mira, el nodo SA, el sistema de conducción, conduce más rápido. O sea que para cuando el ventrículo se despolarice, mira, va a ser porque siguió una señal del nodo SA. Si viene otro latido acá, despolarizo al ventrículo. Viene otro latido, o sea, no le doy tiempo a que haga su propio automatismo. Cuando yo agarre un mecanismo automático y ese mecanismo automático está en 2 puntos, aquí está 80 por minuto y en el ventrículo apenas está a unos 30 latidos por minuto. Resultado, el nodo SA, que es más rápido en despolarizarse, es el que va marcando el ritmo, va marcando el paso. Y sencillamente lo único que tengo que hacer es poner una estructura que lleve el ritmo en la parte alta del corazón y dejar que marque la secuencia y todas las van a ser suprimidas porque no les está dejando reaccionar espontáneamente, a menos que el nodo falle, en cuyo caso el siguiente en la cadena, el más rápido que queda, va a agarrar el control. O sea, otra vez tenemos una jerarquía descendente, ¿no? En la cual
cuando el nodo SA, el primario, falla, vas a tener algún secundario que pueda asumir sus funciones, así sucesivamente, bajando por la cadena hasta que llegas al miocardio ventricular, que es tu último recurso para mantener un latido funcionando. Ahora, esto te genera dos preguntas. La primera es, ¿por qué? Si esto funciona y se despolariza, ¿cómo es que evito, no, perdón, cómo es que hago que haya una pequeña meseta? Dijimos, primero, que la despolarización acá, bueno, en el nodo sinusal es muy poco, pronunciada, ¿no? Porque no te interesa sostener la contracción. Pero en el músculo ventricular yo sí tengo una meseta durante la cual el músculo está despolarizado y no se repolariza inmediatamente. Y esto decíamos que es precisamente porque tenemos un canal de potasio que transitoriamente se cierra, o sea, baja la permeabilidad del potasio. Como baja la permeabilidad del potasio, básicamente lo que pasa es que aunque tengas una ATPase, aunque tengas tu bomba de sodio-potasio trabajando, no podés intercambiar nada porque está bloqueada la entrada del potasio. Y entonces me mantiene la despolarización por una fracción de segundo, una o dos décimas de segundo nada más, para permitir la eficiencia del bombeo mecánico. Primero. Segundo, el hecho de que el canal de potasio se cierre temporalmente hace una cuestión. Hace que al repolarizar esto lleve un poquito más abajo y transitoriamente hay un poquito de hiperpolarización de la célula. No solamente hizo una meseta, sino que muy brevemente hizo una hiperpolarización. Esa hiperpolarización al final del ciclo de la célula, lo que me está haciendo es que me está permitiendo bajar la frecuencia, porque si no, yo lo que tendría es esto, mira, traca, 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 traca. Trataría siempre el nodo de disparar a su frecuencia más rápida, pero si lo hiperpolarizo temporalmente, la hiperpolarización hace que este nodo sea un poquito más duro, un poquito más refractario y disminuye la frecuencia de disparo. ¿Por qué? Porque esto me está limitando la autoexcitación. Ahora tengo dos mecanismos. Uno, como te decía, jugar con esta pendiente, hacer que el canal sea más poroso para aumentar la frecuencia. Y dos, la hiperpolarización para disminuirlo. O sea que ya tengo el otro punto, que es tener un mecanismo controlable para regular el ritmo de disparo. ¿Ok? O sea que cumplo con las condiciones para tener el control a nivel de la fibra. Y aquí eso no solo ocurre en el nodo, ocurre en cualquier célula del músculo cardíaco, porque todas ellas tienen el mismo mecanismo esencial para mantener su polaridad, ¿no? O para mantener su autoexcitación. Ahora, veamos el sistema en sí. ¿Ok? En principio, esto se supone que ya deben conocerlo, pero vamos a ver la anatomía un poco más detallada. Tenemos el nodo SA como marcapaso primario. Este nodo lo vas a encontrar en el punto donde la cava superior está en el lado derecho, fíjate, en la aurícula derecha, o para ser más correctos, en el punto donde la vena cava superior se une al atrio, vas a tener el nodo S, y es una estructura bien pequeña. Acordate de eso, físicamente. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto mide el nodo SA? 3 por 15 milímetros de longitud. O sea que en la vida real, el nodo SA
es una estructura más o menos de largo un poquito más largo que la punta del lápiz y es planito. ¿Ok? La función del nodo DCA, acordate, solamente es de servir de marcapaso primario, no tiene que generar contracción. Y en la fibra muscular que forma el sistema de conducción, o sea, lo que pasó es que no hay proteína contráctil en medida importante, pero sí tenemos un canal especializado. ¿Okay? O sea, tenemos una serie de canales especializados, que, como lo que acabo de mencionar, cada uno de los cuales está precisamente sintonizado para permitir que todo este juego de iones ocurra a un ritmo determinado. O sea que básicamente lo que tengo ahí es un timer. Si supieras de un poquito más de electrónica, te lo explicaría con un circuito. Por ahí hay unos, bien baratísimo, por cierto, tal vez el circuito más común que se fabrica en el mundo es un circuito que se llama el 555. Es un tipo de timer, un chip así. Te va a costar como 20 pesos en cualquier tienda de electrónica. Y vos puedes ponerle una entrada de tal manera que este timer te dispare a cierta frecuencia. ¿Sabes dónde vas a encontrar ese tipo de circuitos, Fernando? A vos que te encantan las discotecas. Bueno, has visto que de vez en cuando de souvenir tenés unos como pincitos, o en la discoteca te regalan unos pincitos, o sea, que tienen un LED y una batería y están parpadeando toda la noche. Sí, o sea, yo no sé ahora en las discotecas, puede que esté mostrando mi edad, pero es una cosa muy noventera, ¿va? Ok. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que el asunto ese está parpadeando en vez de estar fijo? Porque tiene un pequeño timer, o sea, la batería alimenta un timer y el timer manda la salida, que es a un transistorcito, que es la que mueve la lamparita, ¿va? Si te das cuenta, tiene un ritmo determinado, ¿ok? Aquí es determinado porque si vamos a jugar electrónicamente, hay una micro resistencia entre la batería y el circuito. Si yo cambio el valor de esa resistencia, cambia el ritmo a que dispara. Y cuando la batería va bajando, se va quedando sin batería, como ya no puede vencer la resistencia, cada vez se va haciendo más lento hasta que se apaga. ¿Ok? Es lo mismo tenés acá, un nodo, un pequeño circuito, una célula que actúa como un pequeño circuito que está dándote un ritmo de disparo. ¿Ok? Entonces, ahí tenés el marcapaso primario en el nodo SA. Pero como te digo, es tan poca masa que conste, no vas a ver el disparo del nodo SA en un electrocardiograma normal. ¿Okay? Hay manera de detectar su actividad, pero todas ellas implican casi siempre un método invasivo, metiendo un catéter a la cava superior, llevándolo cerca del nodo SA para leerlo, porque la intensidad de su disparo es tan pequeña que solo sirve como un iniciador, no contribuye al electrocardiograma. O sea que si te pones a buscar el nodo SA en electrocardiograma, nunca lo vas a encontrar. Ahora, vamos de vuelta. Lo importante es que este marcapaso primario, esta pequeña área, tiene un ritmo de disparo innato entre 60 y 80 por minuto. De hecho, podemos ampliarlo un poquito más y decir que puede ir entre 60 y 100 por minuto, bajo la mayoría de circunstancias. Ahora, el nodo SA por sí solo va a despolarizar las aurículas y acordate, aquí vamos a hablar de otro punto. Vamos a hablar de propagación, ¿okay? de la señal. O sea, esta señal de despolarización es como una ola de despolarización, va a tomar algún tiempo en llegar hasta todas las fibras del músculo y por lo tanto aquí la velocidad no es infinita, pues. Por lo tanto toma algún tiempo en despolarizarlo y mientras más sea la distancia entre
el sitio donde se generó, en este caso el nodo, y tu destino, pues vos vas a poder ver que mientras sea más la distancia, mayor va a ser el tiempo que toma en el tiempo transcurrido en que la señal llegue. Y eso yo lo puedo utilizar para mi ventaja. Ahora, yo envío una onda de despolarización que primero va a despolarizar la aurícula derecha y luego una centésima o 2 de segundo después llegará a la aurícula izquierda. Acuérdate del tabique, aquí es músculo. ¿Ok? Y que, por lo tanto, se puede pasar la despolarización de aquí para allá. Resultado, si yo mido el tiempo en el cual se despolariza la aurícula, voy a ver que aproximadamente toda la aurícula derecha recibió su señal de disparo en ¿qué? 4 centésimas de segundo, mientras que la aurícula izquierda tomó un poquito más. 0,5, pero no 6. 5. Una centésima de segundo después. Fíjate, no están sincrónicas. La derecha un poquito más que la izquierda. ¿Y qué dijimos ayer en el ciclo cardíaco mecánico? Que yo quería hacer que el ventrículo, la aurícula derecha, se despolarizaran un poquito antes para permitir tiempo para la circulación pulmonar. ¿Correcto? Ahora, cuando yo genere señal en el nódulo sinusal, lo que voy a hacer es, la fibra va a llegar a través del músculo y despolarizar, bueno, ambas aurículas. Pero el problema es que yo no quiero depender de la propagación del nodo SA para llegar al siguiente punto, al marcapaso secundario que está en el nodo AB. Nodo AB es un marcapaso secundario que va a trabajar entre 50 y 60 por minuto. Fíjate, más despacio. O sea que normalmente yo no dejo que el nodo AB tome el control, porque lo estoy suprimiendo por sobremarcha. ¿Ok? Eso es como, bueno, algo, es como decir, vaya, qué sé yo. Estoy trabajando en algo, vaya, ponerle, vamos a ponernos de un negocio y vamos a poner, a Fernanda no le está yendo bien con las pizzas, la mitad le salen quemadas, la mitad se salen crudas, y como maneja en la moto, bueno, Fernanda está de rápida y furiosa estos días, entonces mira, anda así, anda manejando peor que los hugos, con la pizza todavía caliente, entonces el queso derretido se va para un lado, entonces terminar con la mitad de la pizza, que solo es el pan, y todo el queso y todos los toppings en la otra mitad de la pizza. Entonces, no, eso no me está funcionando. Vamos a cambiarnos de negocio, Fernanda, vamos a hacer hamburguesas. ¿Okay? Estás como Emilio ayer que estaba experimentando. Y estaba experimentando raro. ¿Okay? Comida coreana. Sí. Ahora, más interesante es el hecho de que sí está gordito. Es que ayer lo estuve molestando todo el día porque, bueno, compro un par de jeans, me lo estoy probando y entonces le digo, bueno, me quedan más o menos un poquito apretados, obviamente, jeans así hechos nunca están del todo perfectos, ¿va? Digo, bueno, tal vez lo que voy a hacer es ir a comprarme una talla más grande, le digo. Pero estos creo que son de tu tamaño. No somos casi de la misma estructura. Ya me voy a comprar, están nuevos, ¿ok? Están nuevos y en vez de pasar por todo el lío de devolverlo y cambiarlo, compro otros y quédate con esos. Próbatelos. No le quedaron. No le quedaron. Entonces, ya te puedes imaginar cómo está gordito. Yo le estoy molestando.
y mucho. Pero aún así convencido, se puso a hacer un experimento con sus sopas coreanas, que estaba tratando de hacer estofado coreano, agarrando sopa de sopa coreana picante y metiéndole salchichita Viena, huevo cocido, una receta que encontró en internet, huevo cocido, kimchi, no sé qué, no se miraba mal, la verdad. O sea que por lo menos yo le digo que puede funcionar eso, que si no le gusta ninguna cuestión así de hacer aquí, pues, que se meta a chef, ¿ok? Un chef gordito así con un sombrero y se va a parecer a Chowder. ¿Ok? Entonces, ponemos un restaurante con estos dos y que se llame Chowder y Gazpacho. Sí te acordás de Chowder y eso, el que era aprendiz de cocinero. O me decís que tampoco veías, ¿será qué? Nick. Ok, Chowder y Gazpacho. Ok, vamos al caso. Entonces, decía, ponemos el asunto de las hamburguesas. ¿Va? Estamos en un restaurante de hamburguesas. Si vos tenés la costumbre de que en cuanto no tenés nada que hacer, te escapas, no sé, te escapas a jugar con tu teléfono en la parte de atrás de la cocina. Entonces, ¿cómo hago yo para que vos les quites el salario? Yo estoy friendo hamburguesas y lo estoy haciendo más rápido de lo que vos podés ensamblarlas. Imagínate, yo tengo 20 hamburguesas y te las estoy pasando de tal manera que vos tenés que correr para agarrar la pastilla de carne, ponerla en el pan, agregar los toppings y envolver la hamburguesa. Entonces yo te estoy suprimiendo por sobremarcha. En el momento que yo deje la parrilla y deje de hacer hamburguesas, vos terminas la que haces y te perdés. Te perdés y te vas para allá atrás a jugar con el teléfono. Ahora me entiendes cuál es el asunto. Yo no dejo que el nodo AB en condiciones normales tome el control porque lo tengo suprimido porque no lo dejo descansar. ¿Okay? En cuanto descanse, él va a querer tomar, en cuanto el nodo SA descanse, él va a querer tomar el control. Ahora, entre el nodo SA y el nodo AB, yo no puedo depender de que la señal despolarice toda la aurícula y llegue al nodo AB, que sería lo que esperarías, porque eso va a tomar demasiado tiempo. Toma entre lo que genera señal, pasa por el nodo AB, etcétera, va a tomar, de hecho, incluyendo la demora, ahí es donde viene el asunto. Esto es el tiempo de propagación, pero el tiempo total entre estos dos nodos y el ciclo de la aurícula, 0.07 segundos para el lado derecho, 0.08 segundos para el lado izquierdo. El problema es que yo no puedo introducir esta demora y luego pasar al nodo AB, porque entonces ya saco de sincronía, termina la despolarización y entonces tendría un ritmo, tendría una demora y el ciclo cardíaco se va a enlentecer en compensación, ¿va? No quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mando la señal por 3 tractos de fibras especializadas que tenés acá, las vías internodales o tractos internodales, y aquí hay 3 de ellos. ¿Okay? Se llaman tracto internodal anterior, medio y posterior, que son, por así decirlo, vías preferenciales para que la señal viaje acá en aproximadamente 0.04 segundos, o sea, más rápido que el músculo auricular. Yo estoy enviando la señal para que llegue anticipadamente al nódulo AB, ¿ok? Y dejar que la señal de despolarización de la aurícula llegue separadamente y por su cuenta. O sea, si las vías internodales fallan, todavía yo tendría la posibilidad de enviar señal a través del músculo auricular.
pero entonces la morfología de la despolarización de la aurícula se va a trastornar. ¿Ok? Ahora, una vez que llegamos acá al nodo AB, el nodo AB tiene dos partes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora tenés que, para mantener, acordate esto, que vos estás haciendo sincronía acá, estás tiempando todo. Y que ese tiempado tiene que ser automático. O sea, ahora, en el nodo AB, yo tengo que introducir una demora. ¿Por qué? Acordate que lo que estamos viendo aquí son eventos eléctricos, pero los eventos mecánicos del ciclo están, los eventos mecánicos del ciclo demoran un poquito más tiempo. Acuérdate que eso que llamamos acoplamiento entre excitación y contracción quiere decir que hay una demora entre el momento en que vos envías la señal esta que estamos viendo eléctrica y el momento en que realmente las fibras de actina y miocina empiezan a apretar y que al mismo tiempo estás moviendo sangre. Un movimiento mecánico, un bombeo mecánico de un líquido que, dicho sea de paso, es bien viscoso. Por lo tanto, vos tenés que compensar eso. Ahí entonces implica que tenés que introducir una demora y pasar la señal, después de esa demora, de la aurícula al ventrículo, o más bien del sistema de conducción al ventrículo. ¿Por qué? Desde el punto de vista eléctrico, la aurícula y el ventrículo están aislados, están totalmente separados entre sí por el anillo valvular. El anillo valvular no conduce electricidad. ¿Okay? Y por lo tanto, si yo no tuviera algún medio específico, no podría pasar la señal de la aurícula al ventrículo. Entonces, ¿qué excita el ventrículo? Resultado, solo hay un pasaje. Solo hay un pasaje. Solo hay una ruta posible por la cual la señal entre la aurícula y el puede pasar de la aurícula y el ventrículo y es a través del nodo AB y el ATIS. Eso me permite un punto de control importante, dado que es la única ruta por la cual puede despolarizarse el ventrículo desde arriba. Implica que no hay que la señal solo va a viajar de una manera y de una manera conocida. O sea, no puedes tener varias señales o varias comunicaciones entre la aurícula y el ventrículo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Te lo voy a demostrar acá. Yo tengo aquí la aurícula. Izquierda o derecha, me da igual. Aquí tengo el ventrículo. Si yo envío la señal de despolarización por acá, una sola vía, el ventrículo se despolariza y se vuelve a repolarizar. Pero ¿qué tal si yo introduzco aquí en verde una vía anómala? Fíjate, tengo un paso. Ahora, esta aurícula se despolariza y se repolariza más rápido que el ventrículo. Tiene menos masa muscular y un músculo que es menos refractario. Ahora mira qué es lo que pasa. Yo puse la despolarización y normalmente solo pasaría esto. Y el siguiente latido tiene que venir de aquí arriba y repetir el paso. Pero ¿qué tal si yo tengo una vía anómala y mira lo que pasa? La despolarización agarró la vía anómala, regresó para acá y volvió a encontrar la aurícula que estaba lista y la vuelve a despolarizar. ¿Y ahora qué es lo que tengo? Como un chucho que persigue su cola, mira. Una despolarización que está consiguiendo su propia cola y la aurícula despolariza el ventrículo, que despolariza la aurícula, que despolariza el ventrículo, que despolariza cada vez más rápido. ¿Ok? Y eso tiene un nombre en cardiología. Se llama una taquicardia reentrante. Ahora me entiendes por qué solo puede haber una ruta. ¿Ah? Como dicen, there can only be one.
cuando hablamos de las rutas entre la aurícula y el ventrículo, porque viste que... Y de eso esas taquicardias reentrante y la presencia de una vía anómala existe. Constituye un síndrome bien raro, bien poco común, que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual tenés una vía anómala y tenés lo que se llama un síndrome de preexcitación ventricular, donde la conducción entre la aurícula y el ventrículo se va por una vía que va paralela, pues le montó una paralela al nodo AB y el ventrículo hace lo que se llama preexcitación. Y en condiciones normales ese síndrome de Wolff-Parkinson-White está ahí esperando, pero cuando se dan las condiciones adecuadas, la vía reentrante se convierte en un mecanismo para que, más bien de retorno, el nodo AB agarra la conducción, hace un retorno y te hace eso, una taquicardia reentrante. Y una reentrante, la frecuencia cardíaca te puede llegar a 260 por minuto, con consecuencias desastrosas, obviamente, para la función de bombeo. Porque está, en principio, ¿por qué las frecuencias altas, muy altas, son problema? Es básicamente porque estás latiendo tan rápido que no le das tiempo al ventrículo de llenarse. Entonces el gasto cardíaco, paradójicamente, vos decís, ok, si aumento la frecuencia, aumento el gasto. Sí, hasta un punto donde sencillamente está yendo tan rápido que el ventrículo no se llena y entonces después el gasto cardíaco se va a cero. ¿Qué te parece eso? Como mecanismo para caer ahí, como que esos sacos de papas sin aviso alguno. ¿Ok? Interesante, ¿no? No es que literalmente no vas a saber que te pegó. Bueno, tenés como 5 segundos de tiempo de conciencia y no duele. No duelen, eso sí. 5 segundos de tiempo consciente antes de que la hipoxia cerebral te haga perder la conciencia. El caso es que, bueno, tenés de hecho 2 síndromes, eso se llama, no vamos a discutir ¿cómo se llama? La parte intrincada de esto, de esos 2 síndromes de preexcitación que son Wolff-Parkinson-White y el otro que se llama Lone-Gannon-Levine, ¿ok? Que es básicamente la misma cosa con una vía anómala, lo único que en el electrocardiograma, el Lone-Gannon-Levine se manifiesta diferente. Ahora los dos tienen una apariencia electrocardiográfica súper distintiva. Por cierto, no son comunes. Yo, como te digo, verlo en vivo así, de agarrar un electro, tomarle un electro a un paciente y descubrirlo, o sea, diagnosticarlo una vez cuando estaba en el internado. Te puedes imaginar que a mí siempre me ha encantado todo este asunto de las arritmias y la cuestión. Entonces, ese sí me recuerdo muy claro. Por supuesto, de salir con el electro. Mira lo que acabo de encontrarme, ¿va? Mira lo que acabo de encontrar, un Wolff-Parkinson-White. Tipo A, porque hay tipo A, tipo B. Tipo A. Entonces, al cardiólogo, ay, sí, es cierto, vaya, qué cosa más interesante. Tratémoslo. Bueno, ahora se pueden curar, de hecho. En el 90 aquí no había cómo hacerlo, pero se pueden curar. Tenés que cortar la vía anómala. Pero bueno, volviendo al asunto. Entonces, si tenés una sola ruta en el nodo AB, mira qué es lo que va a pasar acá. Ya que solo tengo una manera de mantener la conexión a través de que tiene 2 partes realmente, un nódulo, o sea, el nodo propiamente dicho, y la porción, digamos, que pasa el anillo, que se va a mezclar con el haz de His. Mira qué es lo que sucede. En las fibras internodales, mira, la señal vino del nodo SA, y esto que estás midiendo acá es tiempo en segundos, 3 centésimas de segundo. Tomamos el primer punto de señal, el primer punto desde el inicio en el nodo SA, ¿ok? Que el tiempo es de 0, ¿ah? Por definición. Tomó 0.03 de segundo pasar del nodo SA
al final de las vías internodales, que como decíamos era vía rápida, ¿no? Y ahora tenés estas fibras transicionales que son como un cuello de botella, ¿ok? Y en el nodo AB también tenés una serie de, ¿cómo se llama? De células en las cuales vas a introducir un canal. En primer lugar, un canal que es súper refractario. Segundo, porque entre estas células en el nodo AB, ¿te acordás que te dije que la señal pasaba de una célula miocárdica a otra? La señal de despolarización pasaba por lo que llamamos los discos, ¿no? Los discos, las uniones intercelulares, ¿no? Y aquí en esta porción del nodo, los discos son bien pequeños, ¿ok? Por lo tanto, te introducen una demora. Resultado, aquí en el nodo AB vas a introducir una demora de 0.09 segundos para permitir que haya llenado ventricular, ¿ok? Como aquí las uniones en hendidura son bien pocas, quiere decir que aquí pasa lento. Vaya, puesto para ponerte con el ejemplo más desagradable que hay. Fernanda, ¿te has dado cuenta, por ejemplo? Yo no sé si pasas por ahí como a la 1 de la tarde y vos vivís, no sé, que tengo entendido que vivís, no sé, por el sector este del circuito norte, por ¿cómo se llama? Por Altara o algún lugar cercano. ¿Correcto? Y entonces vas a pasar y vas para la universidad y entonces hay un cuello de botella siempre. Ya sabes dónde está el cuello de botella, ¿ah? Principal. De, por ejemplo, de McKay para la universidad. Sí, ¿sabes dónde está el cuello de botella? Antes de llegar al desvío, donde vas, aquí a la derecha vas para Rancho El Coco, aquí a la izquierda vas para, o recto, pasas el puente y vas para la morgue. ¿Sí? Ahí hay un cuello de botella. Es más, ¿por qué? Porque la vía se hace, ahí de hecho a la 1:00 de la tarde la vía se hace uno, porque por aquí vienen entrando los carros que cruzan acá desde el Estivis. Y aquí hay una escuela o algo así, porque a la 1:00 de todos los imbéciles padres de familia ahí tratando de pasar y cerrando, entonces solo queda un carril para bajar al puente de Rancho El Coco, al puente de la Morgue y el Rancho El Coco. Son un estorbo completo, ¿eh? Si vos me decías que el punto del cuello de botella estaba más allá en la morgue, también, vaya, porque se estrecha, generalmente solo queda un carril. Y ahí el tráfico se enlentece. Lo mismo estás poniendo acá. Como tenés un grupo de células donde el paso de señal es bien estrecho, por así decirlo, hay bien pocas oportunidades para pasar la señal, entonces ahí la velocidad de la despolarización se retrasa tanto que te toma casi una décima de segundo pasar ese nodo AB que mide aproximadamente unos 10 milímetros. O sea que ahí ya introdujiste la demora y luego introducís una pequeña demora más para terminar de sincronizar. Y es que mira, la segunda parte del nodo AB es lo que llamamos la porción penetrante. Espera, te voy a cambiar de color, de todo lo estoy haciendo el mismo color, no se distingue. La porción penetrante, que es el único punto donde la señal va a pasar hacia el ventrículo. Y aquí introducís otros 0.04 segundos de demora total. Para llegar aquí la señal había tomado 0.3. Para entrar al ventrículo ya ha transcurrido 0.16 de segundo. O sea, metes dos demoras de hecho. La primera en el nodo AB, donde las células están organizadas de tal manera que te van a meter un cambio en el tiempo, un retraso, un punto de resistencia que me agrega 0.9 segundos al tiempo total. Y acá 0.04 de segundo porque las vías a través del anillo fibroso de las válvulas también son de conducción lenta. Por lo tanto, el nodo AB te introdujo casi
0.13 de segundo de demora. ¿Okay? Casi 0.13 de segundos, o sea, un sexto de segundo casi, en términos de demorar la señal para permitir que la aurícula llene el ventrículo. Ahora, llegamos acá y vamos ya a la porción del haz de His. ¿Okay? En el haz de His, vamos a decir que es un poquito más complicado de lo que te dijeron en anatomía. Vamos a decir sistema de His-Purkinje. ¿Por qué? ¿Dónde está? En principio, estamos acá en el lado derecho. Para ser más correctos, vamos a agregar otro color acá. Déjame nada más cambiar el color. Ahí. Aquí tengo el tabique. ¿Ok? O sea, todo esto está ocurriendo a la derecha, a la derecha del tabique, y el haz de His va pegado en la cara derecha del tabique, debajo del endocardio. Y tenés tres porciones. La porción esta transicional, que es pues, donde empieza en la parte penetrante, pasa a la porción distal del haz, y ahí se va a dividir en dos ramas, izquierda y derecha. La rama derecha corre, obviamente, hacia el ventrículo derecho, ¿eh? Mientras que la rama izquierda perfora el tabique, mira, perfora el tabique para pasar al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo se divide en dos mitades, lo que llamamos hemirramas anterior y posterior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la masa del ventrículo izquierdo es tanta que una sola rama no me permitiría distribuir la señal en tiempo a toda la masa del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tengo que dividir acá en dos ramas para cubrir toda la masa del ventrículo izquierdo. Ahora, todavía esta porción, distal del haz todavía tiene ritmo y es capaz de funcionar como un marcapaso. Aquí sería terciario, vaya, literalmente un marcapaso de emergencia, que dispara una frecuencia bien baja. 40 a 50 por minuto. Y en condiciones normales nunca debería ver el haz de His agarrando el control, a menos que toda esta parte, o sea, de los dos nodos arriba, se hayan dañado, o de que de alguna manera la unión auriculoventricular esté bloqueada y entonces tuvieras el haz de His trabajando como marcapaso, y entonces tendrías las aurículas disparando por un lado y el ventrículo disparando por otro, marcapaseado por el haz de His, y están trabajando independientemente, y por lo tanto, ahí cualquier sincronía que hubiera se hubiera perdido, ¿eh? Y entonces tendrías lo que se llama un ritmo del haz o ritmo de la unión. ¿Okay? Obviamente, no necesitas ser cardiólogo para darte cuenta que si tenés esa clase de desincronía y que los marcapasos fallaron y estás trabajando con el haz de His a 40 por minuto, no es necesario ser cardiólogo para darte cuenta que estás en problemas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando meta la señal al haz de His, ¿cómo voy a propagarla a través del ventrículo? Y aquí viene una cuestión. ¿Te acordás que el ventrículo derecho tiene esta forma, va, es curvo y se enrolla alrededor del ventrículo izquierdo? Y que te dije que la sincronía también implicaba que yo tenía que sincronizar los dos ventrículos. ¿Lo mencionamos o no? Yo creo, dijo la que estaba distraída con su segundo desayuno del día.
Ok, mira qué es lo que pasa. El tabique es músculo, ¿correcto? Si yo tengo acá los dos ventrículos contrayéndose al mismo tiempo, a ambos lados del tabique, el ventrículo derecho está a qué presión dijimos? 35. Mientras que el ventrículo izquierdo está a 120, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con el tabique si yo tengo si yo tengo diferencia de presión entre uno y el otro? Se ve afectada por la mayor presión. Se va a bailar. O sea, imagínate, tengo dos presiones acá y un tabique que es flexible. Entonces, mira, va a bailar. Entonces, lo que vamos, eso se llama movimiento paradójico. El problema con el movimiento paradójico es que estás desperdiciando energía. Energía que deberías usar para bombear, lo estás usando para agarrar el tabique como que es una hamaca. Perdés eficiencia y de hecho lo que va a pasar cuando hagas ese movimiento paradójico es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se va para abajo un montón, ¿sí? Porque estás utilizando la energía en vez de usarlo para eyectar sangre, lo estás usando para mover el tabique. Entonces la solución a eso es que tenés que, aparte de compensar por el tiempo que toma la circulación pulmonar, tenés que presurizar primero el lado derecho para que el tabique esté firme, de tal manera que cuando contraiga el ventrículo izquierdo no lo baile, ¿ok? Entonces tenés que introducir una demora, es pequeña, es una centésima de segundo si querés, pero de tal manera que el ciclo del ventrículo derecho ocurra un poquito antes que el del ventrículo izquierdo, para mantener el tabique en su lugar, razones de eficiencia. Vos decís, ¿que cuánto puede moverse el tabique? Unos milímetros, pero bajar la fracción de eyección ventricular, qué sé yo, del 60% al 50% es una pérdida grande cuando tenés que hacerlo. ¿Cuántas veces al día? Incluso a la frecuencia más baja, 60 por minuto, estarías haciendo eso 86.400 veces diarias, ¿va? Desperdiciando energía 86.000 veces al día. Mala idea. ¿Ah? Entonces, yo presurizo el tabique primero, contrayendo el ventrículo. Además, acordate, el ventrículo derecho está alrededor del izquierdo, por lo tanto, al apretarlo un poquito primero, transmito presión al ventrículo izquierdo y le ayudo un poquito. ¿Okay? 1% que le ayude, pero estoy ganando algo. Entonces, yo quiero enviar la señal primero al lado derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Manipulando la señal con un ajuste preciso de la sincronía aquí en el sistema de Higgs-Purkinje. Ya te lo voy a poner. Mira ahora qué es lo que pasa. Vayan siguiéndome esto porque la electrocardiografía implica el entender qué es lo que está pasando acá en términos de electricidad. Ahora mira, en el sistema de Purkinje, aquí estamos en tiempo, aquí ya tenemos el sistema completo. Mira qué es lo que pasa. El nodo SA es el tiempo cero, ¿cabal? Entonces mira qué es lo que pasó. Yo envié la señal y llegó al nodo AB 0.03. Mientras tanto, la señal que viajaba más lentamente por el músculo auricular tomó 0.07 en llegar al final de la aurícula, o sea, la orejuela. Mientras que a la aurícula izquierda se demoró un poquito más, mira, porque tenía que caminar por el camino largo y tomó yo dije 0.08, este es un 0.09, ¿ok? Pero la misma cosa pasa. Mientras tanto, la señal que entró por las fibras interauriculares llegó primero, 0.03. Pero aquí en el nodo AB introduje una demora, acordate. Pasando por acá, metí una demora y estamos en este punto entrando al haz de Higgs, punto 16. Ahora mira, la señal se va a dividir en dos ramas. La rama derecha, y vamos a ver la despolarización del ventrículo derecho,
sigue 0.17 segundos después de haber iniciado el latido, se despolariza primero el tabique, que ahora tenemos una secuencia para despolarizar el ventrículo. Primero el tabique, para evitar que oscile, ¿verdad? Segundo lugar, porque el tabique voy a propagar. Luego, la señal empieza a viajar al mismo tiempo para acá y para acá. Pero como esta fibra es un poquito más rápida y hay menos masa ventricular, se va a despolarizar el ventrículo derecho un poquito antes. Mira, 0.18, 0.19. Lo más que va a tardar es 0.21 en esta porción donde se une o donde estás pegado a la cava inferior, ¿ok? No es parte de ella, pero están cerca. La punta del ventrículo que lleva por acá, mira, ahora ves que hay tres ramas. Esta es la rama derecha. La rama izquierda se dividió en dos. En mi rama posterior, y en mi rama posterior me va a irrigar, me va a despolarizar la pared diafragmática del corazón, fíjate, y la cara posterior del músculo cardíaco. Y toda la rama posterior terminó su trabajo alrededor de 0.20 de segundo después de que inició el latido. Mientras tanto, la hemirrama anterior tiene un montón de masa de ventrículo que despolarizar, porque ahí está toda la pared libre del ventrículo izquierdo, que es donde hay más músculo. Por lo tanto, la señal empieza a caer acá, 0.21, y terminar el latido 0.22 de segundo, despolarizando la parte alta de la cara libre del ventrículo. Mira, total, todo el latido, tiempo total del ciclo eléctrico, 0.22 de segundo. ¿Ok? Para un latido estándar. Ahí están hablando a frecuencias normales, entre 60 y 100. O sea que viste la secuencia. Primero, el nodo SA manda señal rápidamente al nodo AB, la aurícula despolarizándose primero, y el nodo AB introduciendo una demora, ¿ok? Para mantener la sincronía, enviando la señal al sistema de His y el haz de His dividido para despolarizar en orden tabique, ventrículo derecho, luego ventrículo izquierdo, que se va a ir por dos caras. Primero, la cara posterior, por la hemirrama posterior, y la cara inferior. Mientras tanto, ventrículo izquierdo y la otra rama que va a ir en orden, primero la punta, luego la pared libre. Todo esto tiene que ocurrir obviamente en una centésima de segundo, no es que vas a tomar horas en hacerlo, pero tenés que tener esta secuencia porque, de hecho, esa secuencia me permite hacer algo con las fibras del miocardio ventricular. Están dispuestas en espiral, entonces cuando yo agarre estas fibras espirales y las despolarizo en este orden, el corazón va a torcerse sobre su propio eje largo, hacer esto, mira, estás apretándolo como un tornillo. Y si apretas con el tornillo, mira, es un movimiento de exprimimiento, exprimicidad, no sé cómo se diga. Bueno, el hecho es que estás exprimiendo la cámara ventricular para garantizar que estés aprovechando la mayor fracción de eyección posible. Si vos lo apretaras linealmente, necesitas más energía, 1, y 2, tu fracción de eyección baja. Entonces, ahora, para despolarizarlo en orden, quiere decir que para exprimir, tengo que exprimirlo desde la punta hacia la parte alta. Y ahí está incorporado en esa pequeña demora, en esa centésima de segundo de diferencia, ya va incorporado el orden en el cual vas a despolarizar el miocardio. ¿Ok? O sea que si estás viendo esto, te das cuenta que ese ciclo eléctrico tiene un orden bien preciso, porque es lo que permite que todo funcione como yo quiera. Ahora, la repolarización del miocardio.
¿Por qué? Porque yo voy a tener que repolarizar en orden también. La aurícula, bueno, se está repolarizando, pero para cuando la señal pasó, fíjate, y esto es importante, y es cuando hablábamos, por ejemplo, de reentrada, para cuando la señal pasó del nodo AB al haz de His, la aurícula ya está repolarizada y lista para otro latido. En condiciones normales, eso me permite que yo pueda iniciar otro latido mientras, iniciar un segundo latido, mientras el primero todavía está terminando y poder, como dice, mantener al miocardio ventricular sobremarcado, incluso a frecuencias altas. En condiciones patológicas implica que si yo reentro la señal, como te expliqué, ese mecanismo de reentrada me va a generar frecuencias cada vez más altas. O sea, literalmente estás haciendo un runaway donde la frecuencia aumenta hasta que algo se rompe. ¿Okay? Me dice, un círculo vicioso. Pero bueno, ahora para la repolarización del ventrículo. ¿Cómo vas a repolarizar? El ventrículo se repolariza en orden inverso de cómo lo despolarizaste. Déjame quitar esto. Quítate. La repolarización del ventrículo ahora va a venir en orden inverso a cómo se despolarizó. O sea, ¿qué quiere decir? La primera porción del ventrículo en repolarizarse es la porción alta. Y luego la repolarización va a regresar en el sentido inverso del cual vino. Y esto es un mecanismo, mira. Es un mecanismo de protección. Porque quiere decir que esta porción va a estar refractaria durante más tiempo, evitando que se genere un latido ectópico. ¿Por qué? Hay un problema con la repolarización del ventrículo. Si yo tengo ahorita, mira, un latido, otro latido, y yo quisiera intercalar un latido anómalo entre ellos, y esto se llama una extrasístole. Ahora, el problema es que aquí yo no estoy contando la repolarización. Aquí yo despolaricé el ventrículo y lo repolaricé. Pero si meto un latido extra en una fase vulnerable de la repolarización, o sea, cuando está relativamente refractario, lo que puedo hacer es distorsionar todo esto y destruir cualquier ritmicidad. Entonces, la idea de que la repolarización sea al revés, en este caso, es para evitar que un latido anómalo me agarre el músculo ventricular en una condición vulnerable y me genere un tipo de arritmia increíblemente mortal, vaya. Es lo que se llama una taquicardia polimórfica. Eso lo voy a hablar después cuando veamos electrocardiograma. Pero la idea es que ya viste que tenés una secuencia específica. Ahora, esta secuencia la vas a modificar. ¿Cómo? Porque yo tengo dos influencias sobre el nodo SA para cambiar aquí ya puedo cambiar la frecuencia. La primera es que introduzca la actividad simpática, en particular simpático alfa 1. Alfa 1 implica norepi, ¿va? Y cuando agrego norepi al nodo SA, aumento, fíjate bien, aumento la, ¿cómo se llama? La porosidad de los canales, por lo tanto, aumenta la frecuencia. Pero también puedo disminuir la frecuencia cardíaca aumentando, bloqueando los canales de potasio y bloqueando ligeramente los canales de calcio para hacerlo más refractario. Y este estímulo sería con acetilcolina. Y las fibras que vienen acá, si es alfa 1 y norepi, estaría utilizando obviamente el simpático, ¿va? Simpático torácico. Mientras que la acetilcolina que me baja la frecuencia es función
de unas fibras que vienen por el nervio vago derecho, ¿ok? O sea que aquí yo puedo tener dos influencias para modificar la frecuencia global del músculo cardíaco. De hecho, la norepi también me va a afectar la conducción a través de este sistema, porque si yo cambio la sensibilidad de las fibras, en particular en el nodo AB y en el sistema His-Purkinje, yo voy a aumentar o disminuir la velocidad de conducción y cambiar los tiempos de este ciclo. De hecho, tengo que cambiar ese tiempo de punto 21, punto 22, porque ese ejemplo que está aquí en este libro te lo está dando para una frecuencia de unos 60 por minuto, 60, 80 por minuto, lo cual está bien, pero no te explica el hecho de que si vos vas a estar con una frecuencia cardíaca alta, estos tiempos van a acortarse para permitir que quepa el latido y que quepa, ¿cómo se llama? El latido y el ciclo funcione correctamente, incluso a frecuencias altas. Ahora, esto nos trae a lo que todos ustedes estaban queriendo, ¿ah? A lo que habían esperado durante días, el electrocardiograma. Ahora, para esta cuestión del electrocardiograma, la primera cosa que les voy a decir, que no pan del cúnico, o sea, esto no es leer electros no es extragaláctico. Antes de que les metan miedo en cuarto año, esta mierda no es extragaláctica, ¿ok? Lo puede leer cualquiera que sepa las bases, que sepa por qué están pasando las cosas, así bien, bien firme, porque la mayor parte de lo que vamos a ver se puede deducir de lógica, ¿ok? Con unos cuantos principios básicos. 2, un montón de las variantes que vas a ver de electrocardiograma son cosas que decir, bueno, ¿y esto por qué pasa? Pero si le pones un poquito de reflexión, está pasando esto y esto y esto y aquello, va a pasar esta y esta cosa, entonces vos puedes deducir cómo se va a ver un patrón en un paciente determinado. Ok, esto debería verse así. O si se ve así es por esta y esta razón, y puedes razonar la causa. O sea, tratar de meterte de garrote los patrones electrocardiográficos es una mala idea. Primero, porque es imposible. Segundo, porque vas a estar leyendo cosas y diagnosticando cosas que realmente no entendés qué es lo que pasa debajo. O sea, nosotros hacemos pruebas diagnósticas para tratar de entender qué es lo que está pasando debajo, no sencillamente porque el resultado me va a dar tiene tal cosa en el electro o en el X examen de laboratorio y me reportan tal cosa, corresponde a tal otra y se le da tal tratamiento, así full receta de cocina. Y esos algoritmos son una guía, pero no puedes utilizar las cosas para andar por la medicina de esa manera, por lo menos no si quieres hacer medicina de buena calidad. Si quieres hacer medicina de mala calidad, bueno, no tengo nada en contra de ello, pero por favor, entonces te voy a sugerir dos cosas. Uno, que te matricules en la católica y que de una vez vayas metiendo tu aplicación a por salud, ¿ok? Porque aquí estamos tratando de enseñar medicina de lo mejorcito que puedo. No te voy a decir buena, pues no me voy a echar flores, pero tratar de que salga bien. Ahora, el electrocardiograma, como digo, leer un electro, a veces ustedes le meten, no, que eso es del especialista. Mentira. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Es como decir que atender un parto es del especialista en ginecología. Yo puedo atender un parto, ¿ok? No es mi especialidad. No quiero que sea mi especialidad. No me gusta la ginecología. Es cierto, no he atendido un parto en 3 décadas, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. No lo pueda hacer si me pusiera para ese plan, ¿no? Obviamente que no estoy interesado en regresar a eso, pero bueno. 1, 2, entender aquí
esto implica un conocimiento muy básico acerca de las leyes de la electricidad. Esto es pura electricidad. 3. El electrocardiograma no te responde todas las preguntas cuando tenés un paciente. ¿Okay? Te ayuda, pero tenés que saber interpretarlo en función del paciente. Ahora, si yo hablo de electrocardiograma, y vamos a ver el EKG normal acá, tenemos que empezar con la idea de dónde salió. Entonces, en algún momento, bueno, ya, obviamente que la idea de que las células del organismo en general producían y respondían a corrientes eléctricas es algo muy antiguo. O sea, de hecho, ¿alguien ha oído hablar de un man que se llamaba Luigi Galvani? No. Luigi Galvani era un italiano, obvio, que fue uno de los descubridores de la electricidad. No era biólogo ni, pero se dio cuenta, hizo aquel famoso experimento en que tenía unas patas de rana, de la, algo fácil de obtener en cualquier estanque, y entonces él empezó a trabajar con algo que se llama un frasco de Leyden, que es un frasco de vidrio al vacío que almacena corriente eléctrica. O sea, el primer tipo de, no es una batería realmente, es como un capacitor, lo que nosotros ahorita llamaríamos un capacitor. Entonces, y ponía uno de los puntas uno de los alambritos del frasco así a la pata de la rana y el otro extremo de la pata, y la pata de la rana brincaba, ¿ah? ¿Ok? Y entonces dice, bueno, una corriente quiere decir que los organismos vivos de alguna manera tienen respuesta a la corriente eléctrica. ¿Ok? El experimento después lo repitió un man que se llamaba Alessandro Volta, ¿eh? Que inventó las baterías, su primera batería y su concepto, y así fueron trabajando. De hecho, la idea de ahí por principio del siglo XIX, la idea de que se podía revivir un tejido mediante electricidad y que el organismo pues de alguna manera pudieras utilizar el poder de electricidad para dar vida, estaba muy popular. Y de hecho una serie de amigos se pusieron, escritores, se pusieron a escribir o a contar cuentos, así cuentos de terror al lado de la chimenea. Y una de ellas, la única mujer del grupo, decidió escribir el cuento que había contado, hacerlo como una novela basado en el poder de la electricidad para reanimar a alguien. ¿Has oído hablar de ese libro, Fernanda? ¿Te suena familiar? Si lo conoces. La autora se llamaba Mary Shelley y el libro Frankenstein. ¿Ok? Por Dios, nunca has visto ninguna. No me digas que no tenés el concepto de Frank, ¿no? Ok. Ok, de hecho, que el clásico, vaya, que eso es la de la película de Boris Karloff, 1932, que el man, acordate, los electrodos para pasar la electricidad, que tienen los dos tornillos aquí puestos, eran las terminales, ¿va? Y que entonces sube la antena, el doctor Frank sube la antena, cae un rayo, lo energiza y entonces aquel empieza a moverse y empieza el doctor Frankenstein con aquello, it's alive, it's alive, it's alive. ¿Ah? No me diga que no has visto esa escena. Esa es, escucha. Ok. Entonces la idea de la electricidad ya existía. Ahora los fisiólogos empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros registramos la actividad eléctrica de un órgano? Y si eso nos da alguna idea del funcionamiento. Fíjate bien, era una herramienta de laboratorio de fisiología originalmente. O sea, registrar este tipo de voltajes no lo encontrabas en el consultorio de nadie, sino que por allá por 1906 había un fisiólogo holandés que se llama Willem Einthoven. Einthoven, bueno, y agarró
lo que en principio es el electrocardiograma. Hizo el primer electrocardiógrafo. De hecho, hay una foto por ahí. Vamos a ver si la puedo encontrar. Era el descubridor. A ver si encuentro la foto de lo que... mira, ese es el primer electrocardiograma que tenés. Ves que tiene el man acá, tenía un aparato eléctrico, era 1906, y el electrocardiograma estaba, de hecho, los pies y las manos estaban en unas cubetas de agua salada, ¿ok? Porque era el mejor conductor que él se le ocurrió. No existían los electrodos, obviamente, pero él pone un paciente con sus manos en unas cubetas de agua salada y empieza a leer la corriente eléctrica generada por el latido cardíaco. Y en un principio, ves que ahí no hay ningún tipo de registro, sino que tiene una agujita, un galvanómetro, que es una especie es el equivalente de un voltímetro, de un amperímetro, o sea, estás midiendo corriente, ¿va? Y la agujita se movía, implicando que había algún tipo de actividad eléctrica. Ahora, agarra esta hojita, ¿verdad? ¿Tenés algo? Vamos a dibujar un poquito. Yo tengo un galvanómetro. Aquí tengo un aparatito con una aguja y aquí dice negativo, positivo y una escalita, ¿va? Cero. Aquí tiene, obviamente, una agujita, ¿va? Si pasa corriente positiva, la agujita se va a mover para la izquierda, y si es negativo, se va a mover para la derecha. ¿Por qué? Porque aquí Eindhoven entró con la idea de que, y eso es importante acá, la señal eléctrica generada por el corazón no solamente es una señal así cruda, sino que él entendió el concepto del vector de la señal. Okay. Ahora, ¿me podés definir cualquiera de ustedes qué es un vector? Es más, cualquiera menos Fernanda, porque ya la molesté suficiente para hoy. Que recargue batería porque el lunes le voy a caer más duro. Katie, ¿qué es un vector? Es una recta en el espacio o algo así. No necesariamente un vector tiene que ser recto. Pero no es la definición realmente aplicable en términos matemáticos de un vector. Algo que tiene magnitud y dirección. Importante. Magnitud y dirección, o sea, es la representación de una cantidad. Puede ser de cualquier cosa, un vector de energía o un vector, o cualquier cosa, la representación de algo, pero lo importante es que el vector tiene dos componentes, una magnitud, o sea, una magnitud, una cantidad y una dirección específica. O sea, para ese efecto, tomemos algo que puede ser el sentido de un vector. Mira, por ejemplo, esto. Yo puedo decir que en este sentido tengo un vector, por ejemplo, y dije el vector de aceleración, enciendo el motor, le meto la pastilla al motor y entonces el vector de aceleración va a pasar, qué sé yo, de ser de 6,000 libras a 9,000 libras porque encendí el quemador y va en esta dirección, ¿ok? Mientras tanto, el vector de la gravedad, que correspondería a tantas libras, vaya, en esta dirección, o sea, tiene una dirección definida. Se pueden sumar. Por ejemplo, aquí yo pudiera hacer esto, meterme picado así hacia el suelo y sumar el vector del empuje del motor al vector de la gravedad y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué voy a esto? Porque ahora, Eindhoven dice, no solamente me interesa medir que hay corriente, porque ya eso ya se sabía, sino en qué dirección y tratar de representar el vector. Okay.
Ahora, entonces, vino este señor y agarró su aparatito ahí, su agujita del galvanómetro, pero le dio vuelta. De tal manera que ahora se mira así. Y aquí tenés las marquitas de la aguja, ¿va? Más para arriba, menos para abajo. Y tu agujita, de tal manera que que si yo conecto algo aquí a las terminales, una corriente, aquí tengo dos terminales, una corriente positiva me iba a mover la agujita para arriba, una corriente negativa me iba a mover la agujita para abajo, ¿ok? Ahora, quita esa flechita que tenés ahí, en vez de tener una escala, ponerle una pluma acá, mira, o un lápiz y un pedazo de papel que se mueve. Ahora, en vez de vos estar viendo o leyendo los movimientos de la aguja, le pusiste una plumita y cuando se mueve la hojita y va dibujando un rascado ahí en un papel que se mueve. ¿Y qué tenés? Un electrocardiógrafo. El chiste va a ser cómo conectarlo de tal manera que yo pueda representar los vectores. Y ahí era donde venía el trabajo de Eindhoven. Crear un sistema estándar para que representaras, o sea, supieras en qué dirección iba el vector, así como un sistema de coordenadas o de puntos cardinales para ello. Eso es lo que por ahí vamos a empezar el lunes. Van a leer el trabajo del texto de fisiología y el triángulo de Eindhoven, ¿ok? Porque por ahí vamos a empezar el lunes. ¿Listos? Está bien, doctor. Vale, ok. Entonces, vemos.